¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Hoy voy a empezar al revés. Hoy voy a empezar pidiendo el apoyo por varias razones. La primera es que estoy a un solo suscriptor de números redondos, del número 700. Y la segunda es que todos estos likes, todos estos métodos de participación en común, como las suscripciones y los comentarios, por supuesto, son muy dados a venir desde países como el del protagonista del que hoy vamos a hablar, que no es otro que Gonzalo Plata. Y sé que los amigos ecuatorianos estáis siempre ahí al quite, así que a lo mejor no me llego a enterar nunca de quién es el suscriptor número 700, pero seguro que llega en este vídeo. Bien, vamos ya a dejar de hacer autobombo y a meternos en harina de Gonzalo Plata, porque lo de Gonzalo Plata merece mucho la pena analizarlo. Más allá de cómo ha salido, que ahora iremos diciéndolo, porque no es un caso en el que precisamente aquí en España, los que vivimos en Valladolid, tengamos todas las cualidades positivas que decir que nos gustaría. Sin embargo, yo soy periodista y entonces voy a decir cosas buenas y cosas malas y cómo puedo vislumbrar el futuro de Plata y qué es lo que ha dejado atrás. Esa es un poquito la idea tras su fichaje por el Al-Sadd de Qatar por 12 millones más 3 en variables, de los cuales irán 6 aproximadamente a las arcas del Real Valladolid, más el 1,5 correspondiente a la mitad de las variables, porque van a pachas, como se dice en España, el Real Valladolid y el Sporting de Portugal, el 50% del pase para cada uno, con un pequeño porcentaje también para el Independiente del Valle, el club formador. Pero bueno, estos son los datos objetivos, las cifras numéricas y los fríos dígitos, que está muy bien y ahora lo iremos desgranando para el Real Valladolid. Ahora bien, creo que estando fenomenal para el club pucelano, se han cumplido las peores previsiones que hice el año pasado. O sea, fijaos el potencial que tiene Gonzalo Plata para que se hayan cumplido las peores previsiones y aún así sea un éxito económico. Y es que el año pasado, si os acordáis, yo publicaba un vídeo que fue el más viral hasta la fecha del canal, en el que celebraba que el Real Valladolid comprara entero el pase, vamos, entero no, pero el 50% en propiedad, el pase, los derechos federativos de Gonzalo Plata. ¿Y qué ocurría? Que yo decía, si deportivamente, a nivel colectivo y a nivel individual, las cosas salen bien, este futbolista va a dar muchos años de gloria aquí en Castilla y luego va a volar a un equipo europeo de más prestigio. ¿Qué va a pasar en el peor de los casos? Que como es una inversión tan pequeña para las cifras en las que se mueve el fútbol, los 3 millones del año pasado eran una inversión muy pequeña, en el peor de los casos, y es que deportivamente no rinda tan bien, el beneficio económico es casi incuestionable, es casi seguro, es casi una certeza. Bueno, pues 12 meses después, el rendimiento deportivo de club y jugador ha sido nefasto, ha sido rozando las peores previsiones, y sin embargo, el rendimiento económico, como tiene solo 22 años, que es que sigue asombrando al decir esto, ha sido casi inmejorable, porque se iguala la mayor venta, la más lucrativa de la historia del Real Valladolid, que hasta el momento estaba cifrada en esos 12 kilos y que correspondía a Mohamed Salisu, el central ganés, que por cierto este verano también saldrá del descendido Southampton. Es decir, estamos hablando clarísimamente de un fracaso deportivo y de un éxito económico. ¿Por qué el fracaso deportivo? Pues porque tiene más incidentes nocturnos que goles. Gonzalo Plata, que solo ha marcado 7 en 2 temporadas, 6 de ellos fueron en segunda división o en Copa del Rey, y el que marcó en primera división se puede equiparar, como decía alguien con mala leche, pero con no menos tino, al número de accidentes nocturnos que ha tenido por la ciudad. Seguramente el número de salidas nocturnas sea bastante más
que los goles, pero el accidente, tristemente recordado, fue equiparable al número de goles. Por tanto, estamos hablando de un futbolista que a nivel de juego tiene mucho por mejorar, que no acaba de entender que hay que jugar en equipo, que no solo basta con desbordar y una vez te has ido del rival volver a intentar irte, sino que hay que combinar, hay que hacer equipo, pero que sobre todo lo que le falla es el aspecto personal. No ha empatizado en ningún momento con la grada de un Real Valladolid cuya afición unánimemente está celebrando su salida. Y es que la afición del Pucela no va a recibir dinero directamente de este jugador. Pero claro, sabe lo que supone económicamente para el club y lo más importante, lo celebra porque Gonzalo Plata en los últimos días no ha hecho sino aumentar la distancia entre club y afición, o entre, mejor dicho, jugador y afición, dando a entender que estaba abierto literalmente a cualquier oferta de cualquier país que pudiera llegar. Esto lo ha demostrado bien a las claras. Sincero ha sido, desde luego, porque cualquier país, uno muy demócrata, como diría Xavi Hernández, es Qatar, y cualquier oferta es la del Al-Sadd, que es un club con el que ahora iremos, pero que allí es muy fuerte, aquí es un club al que miramos por encima del hombro. Desde Europa, quizás tenemos una mentalidad excesivamente eurocentrista, pero es como lo vemos y también tenemos nuestras razones para pensar así. Ya me iréis diciendo en Ecuador si estáis ilusionados ante esta etapa. Lo que quiero decir es que el aspecto personal de Plata ha sido especialmente sangrante, porque si bien es verdad que el aspecto económico es lo que puede alegrar tanto al Real Valladolid como a su afición, es muy probable que al final del verano haya un traspaso por cifras similares, incluso con más ganancia a nivel de porcentaje. Me refiero a que el Real Valladolid puede vender a Kyle Larin, al canadiense. Y sin embargo, creo que la gente no estará ni mucho menos igual de contenta el día que eso se produzca, si es que se produce, que el día que se ha ido y que se ha confirmado la venta de Gonzalo Plata. ¿Por qué? Porque Kyle Larin ha demostrado implicación, ha mostrado rendimiento y ha mostrado intentar ponerse en la piel del aficionado. Entonces, al final, el ser humano que no pertenece a una empresa, lo que mira es si de verdad se identifica con un jugador, porque el fútbol no deja de ser un ocio, una manera de transmitir sentimientos y de vivir una pasión colectiva. Entonces, cuando al otro lado hay correspondencia, la afición siente y padece. Cuando al otro lado no hay correspondencia, a la afición le da igual o incluso se alegra de que ese jugador esté lejos de ella, por mucho que hace un año todos estuvieran o estuviéramos, si queréis incluidme, contentos de que Gonzalo Plata perteneciera a la disciplina del Real Valladolid. Fijaos un detalle muy llamativo, que es el comunicado oficial del club. Normalmente estos comunicados oficiales de fichajes o de ventas obedecen a unos cánones, a unos estándares muy concretos y muy definidos. Dice el club normalmente, agradecemos su implicación, su compromiso y su profesionalidad de fulanito y le deseamos mucha suerte en el futuro. ¿Qué ocurre en el comunicado del Real Valladolid para anunciar la marcha de Gonzalo Plata? Que dicen, agradecemos su desempeño como blanquivioleta. Evidentemente, profesionalidad no ha habido mucha y compromiso tampoco. Por tanto, ¿cómo habrá sido la cosa para que ni siquiera en el propio club, en algo que está súper protocolizado, se haga constar esas declaraciones estándar? ¿Cómo habrá sido el tema con Gonzalo Plata? ¿Hasta qué punto habrá llegado el hartazgo de un club que se estará frotando las manos y tendrá quemaduras de tercer grado por el montón de dinero que obtiene para lo que es un Real Valladolid, pero que estaba deseando quitarse de encima un problema? Porque Gonzalo Plata, lejos de ser una solución, había pasado a ser un problema, una bomba de relojería y alguien del que se esperaba mucho,
pero daba poco. Claro, era de los jugadores aún así que te podía resolver un partido. El problema es que la temporada pasada te resolvió uno y fue en la jornada 36 y desde luego no fue el MVP, fue contra un Barcelona muy venido a menos, su primer y último gol en primera división con la blanquivioleta llegó ahí. Sí, dio asistencias de gol, sí, hubo partidos en los que estuvo bien, sí, todos esperamos que hasta el último día saliera rentable y diera resultado, como por ejemplo marcando contra el Getafe en una ocasión que tuvo en los últimos minutos de descuento. Tenía chispa, tenía algo distinto, pero nunca lo tradujo lo suficiente en favor del colectivo. Y por eso, en clave Real Valladolid, es una venta que no duele, sino todo lo contrario. Ahora, ¿qué podemos decir de Gonzalo Plata? Que posiblemente a los ecuatorianos os interese tanto o más. Gonzalo Plata tiene una edad insultantemente joven. 22 años es haber nacido en el mismo año que Vinicius o que Haaland. Y nombro a estos jugadores porque en un momento dado se pensó que podía seguir un camino, si no igual, sí relativamente parecido. No en vano, cuando tú hablabas con el entorno de Plata, con el que tuve la oportunidad de charlar, pues veías que hacían capítulos de YouTube en los que se les comparaba con Rafinha Díaz y se decía que ese jugador podía acabar tranquilamente en el Barça y no se entendía por qué el brasileño Rafinha había acabado ahí y Gonzalo Plata no. Por tanto, no creo que sea una comparación que en un momento dado no tuviera sentido y que desde luego ejemplifica bien lo joven que es todavía Gonzalo Plata, que está a tiempo de todo o de casi todo. Ahora, claro, va a una liga como la de Qatar, en la que cuanto mejores son los futbolistas, más años suelen tener. Traduzco, que los futbolistas de verdad de mucho nivel que van a Qatar ya van ahí con más de 30 años. Entonces va a ser una rara avis Gonzalo Plata. Si bien es cierto, oye, quién sabe, a lo mejor le indica los pasos árabes a seguir a Kylian Mbappé y Kylian Mbappé este verano acaba en Arabia y tras la estela de Gonzalo Plata se abre un nuevo horizonte. O, hablando más en serio, quién sabe si en 2-3 años el futbolista se da cuenta de que está muy por encima del nivel medio del campeonato, de que desea regresar a Europa y tiene ofertas importantes para volver. Con 22 años a nadie se le puede hacer la cruz, a nadie. Por mucho que la liga catarí tenga sus limitaciones y que el jugador haya demostrado hasta ahora defectos insalvables para competir en la máxima élite. Pero claro, tiene que centrarse a nivel personal, cosa que no ha hecho en Europa. A lo mejor le ve las orejas al lobo. Quién sabe si en Qatar dice, para esto no sacrifiqué yo toda mi infancia para llegar a ser futbolista profesional. Yo quiero algo mejor, más allá de cobrar un dineral, que no sabemos cuánto será, pero desde luego será mucho. Os he traído aquí, aparte de decir que el Al-Sadd es un conjunto que es el más laureado, el que ha sido más veces campeones de liga, 16, aunque no es el vigente campeón, que ese es el Al-Duhail, si no me equivoco, que hay 12 equipos en la primera división catarí. Pues aparte de estos datos, os he traído una lista de jugadores extranjeros que o han estado o militan actualmente en Qatar. Han pasado por allí jugadores españoles de la talla de Xavi Hernández, actual entrenador del Barça, campeón de todo con España y posiblemente uno de los 3 mejores jugadores de la historia de nuestro país. Santi Cazorla, un auténtico genio. Y Gavi, un futbolista, Gabriel Fernández, que compartió también equipo. El Al-Sadd, precisamente, los 3 estuvieron en el Al-Sadd, Xavi, Cazorla y Gavi, compartió equipo, ya digo, con el maestro de Terrassa, Gavi Fernández, que jugó y fue leyenda, capitán eterno del Atlético de Madrid. ¿Qué ocurre con todos estos jugadores? Que ya fueron ahí con más de 30 años. Y algún jugador que recientemente ha estado en la Liga de Qatar, James Rodríguez, que estuvo solo un año, nada más cumplir los 30, después de salir rebotado, primero del Madrid y después incluso del Everton. Jugadores ya yéndonos al presente, que están ahí. Algo más de un 20% de
futbolistas extranjeros, es decir, no cataríes. La media de edad es de 26,9 años, o lo que es lo mismo, que prácticamente 27 años. Y esta media de edad solo baja, yo creo, por casos muy aislados, como puede ser el del propio Plata, que tiene 22, el del brasilero Giovanni, que es el más valorado a nivel lucrativo, tiene tan solo 19 años y yo no tenía el gusto de conocerlo, pese a que formó parte del plantel de Palmeiras que salió campeón de América en la edición de 2021. Este es el que mayor tasación tiene, por eso precisamente seguro, porque es el más joven. Y aparte tenemos algún fichaje de este verano, como el propio Ibrahima Bamba, central, que ha estado en la órbita de la selección italiana, pero que ni siquiera ha llegado a dar el paso de formar parte como titular de la escuadra Azzurra y que estaba en Portugal, en el Vitória de Guimarães. Tiene 21 añitos, ya digo. Otro jugador argentino joven que está por allí, aunque tiene algún año más, es Matías Nani, 25. Se trata de un canterano de la Roma que no se asentó en el primer equipo, que volvió a su país natal para pasar por varios conjuntos antes de recalar en el país catarí. 25 años y otro futbolista al que en Europa muchos, por mucho que nos guste el fútbol, no teníamos el gusto de conocer hasta que nos hemos documentado. Y después los futbolistas veteranos de los que os hablo, para que os hagáis una idea del perfil de la Liga Catarí. Tenemos, por citar unos cuantos, a Andy Delort, 31 años, ex de la Liga Francesa, a Sofiane Boufal, que llegó a pasar por España y por la Premier, estuvo en el Celta, estuvo en el Southampton, fue semifinalista del Mundial con Marruecos, tiene ya 29. Rodrigo Moreno, internacional español, campeón de la Nations League, que tiene 32 y que acaba de fichar también. Javi Martínez, que fue campeón de todo con el Bayern en 2013, pieza angular del equipo de Jupp Heynckes, lleva ahí un par de años, pero claro, tiene 34. Rubens Semedo, que tiene 29 y que es un portugués al que no he tenido que buscar porque me acuerdo de él de cuando iba con pistolas por las discotecas, en su época en el Villarreal y en el Huesca. O sea, tenía condiciones todas, pero cabeza ninguna. No sé de qué me suena esto. Y, por ejemplo, Mateus Uribe, que también ha llegado hace poco, que es un colombiano de 32 años, que sí que ha jugado la Champions con el Oporto y que es un buen pelotero, pero, repito, 32 años. Esto es lo que se va a encontrar Gonzalo Plata allí en Qatar. Que en unos años puede volver a Europa, por supuesto. Que quizás allí sea el amo, que puede tenerlo más fácil para lucir sus condiciones y que esto sea un paso intermedio de transición para desconectar de Europa y de paso ganar dinero antes de relanzar su carrera, pues también. Pero que ahora mismo este movimiento, por mucho que haya nombrado jugadores de gran prestigio, se entiende solo desde el punto de vista económico, eso es lo más obvio. Y eso os lo he puesto con ejemplos, porque los grandes nombres que os he citado, todos tienen algún defecto para haber acabado allí. De hecho, fijaos, el futbolista brasileño que os nombro, Giovanni, que tiene 19 años, lo que se me ha olvidado decir es que comparte equipo con Gonzalo Plata, incluso pueden compartir posición porque Giovanni a veces es extremo derecho, como Gonzalo, pero está lesionado del ligamento cruzado, así que no volverá hasta el año que viene. Por tanto, vía libre, camino vacío para que Gonzalo Plata se asiente y, lejos de la presión, de los focos, de las exigencias de Europa, demuestre a ver si consigue encauzar y enderezar su carrera para volver al primer plano, para no alejarse de la tri y para seguir siendo una de las estrellas de presente y futuro de la selección ecuatoriana. Por lo pronto, os digo, para mí, Gonzalo a Qatar Plata, un fracaso deportivo y un éxito económico. Ahora, os toca a vosotros, decidme cómo lo veis, criticadme en comentarios, rebatidme siempre si puede ser con argumentos y si no puede ser, pues tampoco pasa nada, lo aguantamos. Nos vemos pronto y hasta la vista.